amigos y hermanos en Colombia, en el mundo que nos escuchan, orando por ustedes, por cada uno de los asistentes a este curso de investigación. Y esta noche es la ocasión para decirles que nos hemos sentido muy halagados por su valiosa compañía. Vamos a orar. Bendito y soberano Padre, eterno Creador del universo, a ti damos gratitud, alabanza, honra y honor, porque tú eres el Creador, tú eres nuestro único Salvador. Te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu santa palabra de la mejor manera, con reverencia y dejando que la Biblia se explique a sí misma. Gracias porque tu Santo Espíritu nos ha concedido el discernimiento para poder comprender las verdades eternas de tu palabra. Gracias porque esta noche vamos a estudiar un tema muy importante, trascendental para nuestras vidas. El tiempo de gracia, la oportunidad de salvación se está terminando. Vente, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, que todas las personas que se han hecho parte de esta reunión puedan ser investidas con el poder de tu Santo Espíritu para comprender esas verdades sagradas. Gracias por concedernos este enorme privilegio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta noche tenemos el privilegio de volver a abrir las Sagradas Escrituras, como ya es habitual, con nuestro tema para hoy, que se va a llamar Santuario Celestial, Santuario Terrenal. Vamos a estudiar el tema número 5 y el 6 conjuntamente entre hoy y mañana, que se refiere a el templo en el cielo o santuario celestial y el santuario terrenal o tabernáculo terrenal. Este par de temas son temas muy importantes porque los vamos a estudiar en varios subtemas que nos llevarán a obtener unas conclusiones sorprendentes. Porque el Padre, nuestro Dios soberano, está buscando verdaderos adoradores. Y para convertirnos en verdaderos adoradores, necesitamos conocer la verdad pura como lo es en la santa palabra de Dios. Preámbulos, quiero invitarles para que podamos mirar el bosquejo en lo que va a consistir el estudio que lo hemos titulado Santuario Celestial, Santuario Terrenal, que también podríamos llamarlo el templo en el cielo y el santuario en la tierra. El templo en el cielo se refiere en la Biblia al mismo santuario celestial, que es básicamente una doctrina muy fundamental en la palabra de Dios. Cuando terminemos de estudiar este tema, nos vamos a dar cuenta que la profecía que abarca este tema del santuario y la purificación del santuario es la profecía más importante que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, es de mucha importancia ponerle toda nuestra atención, ¿cierto? Para poder nosotros discernir específicamente a qué acontecimiento se refiere cuando nosotros estamos hablando de este tema del santuario.
Yo quisiera decirles que el bosquejo mediante el cual vamos a compartir lo hemos resumido básicamente en unos puntos claves. Vamos inicialmente a estudiar la realidad del santuario celestial, ¿cierto? La realidad del santuario celestial. Veremos a qué conclusiones tenemos que llegar una vez hayamos terminado de estudiar esta temática y responderemos una pregunta que es fundamental. ¿Qué hace Jesús en este momento en el cielo? Le vamos a preguntar a la Biblia para que nos enseñe la realidad de la intercesión única de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Vamos a estudiar el tema de la expiación en símbolos, como era en el santuario terrenal, y en la realidad. La expiación se refiere al perdón de los pecados. Expiar los pecados significa limpiar los pecados, perdonar los pecados. Vamos a estudiar el asunto del santuario terrenal y cómo estaba conformado, qué era lo que se hacía diariamente en el santuario terrenal. Vamos a estudiar ese gran día de la expiación que se hacía una vez al año y que representa la gran expiación que nuestro Señor Jesucristo continúa haciendo después de su muerte en el santuario celestial. Vamos a ver que ese santuario terrenal, ese tabernáculo en el Antiguo Testamento, era una figura, una representación del santuario celestial, y que en ese santuario había un día de purificación que representa la purificación del santuario celestial que el Señor Jesucristo está haciendo por ahora al perdonar nuestros pecados y al presentarse ante el Padre como nuestro único sacerdote, abogado e intercesor. Y terminaremos estudiando entonces la profecía más importante de la Biblia, la última profecía de tiempo que se encuentra escrita en la Biblia, las 2300 tardes y mañanas. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más didáctica, más sencilla, pero a la vez profunda, fundamentada, para que la santa palabra de Dios nos enseñe y nos revele esta verdad tan solemne. Así que realmente aquí, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos al hacer esta investigación bíblica sobre el santuario terrenal, el santuario celestial y el santuario terrenal? ¿A qué conclusiones debemos llegar? La Biblia nos debe enseñar, porque en la Biblia está escrito que existe un santuario en el cielo, que la ley de Dios se encuentra en el santuario celestial y que por lo tanto esa ley eterna, inmutable, de los 10 mandamientos que ya hemos estudiado, está vigente. Y eso es muy importante, porque la ley de Dios es eterna y así como la presenta las Santas Escrituras y como la hemos estudiado, es la misma ley que se encuentra en el santuario celestial, en el arca del pacto, vamos a estudiar. De manera que no hay ningún argumento para cambiarla. Cuando el Señor venga, traerá esa ley para que sea un testigo de la realidad de la ley. Yo no sé qué van a hacer ese día
aquellos que han borrado de la ley de Dios los mandamientos, aquellos que los han cambiado y aquellos que han clavado en la cruz a la ley de Dios. Vamos a estudiar también, vamos a llegar a la conclusión y el objetivo es identificar a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. No hay más sacerdocio. El único sacerdote es nuestro sumo sacerdote celestial. Es a Él a quien debemos confesarle nuestros pecados de manera personal y no a ningún hombre, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a llegar a la conclusión y el objetivo es saber y estudiar que Cristo es nuestro único abogado en el santuario celestial. No hay más abogados, porque Él fue el que murió en la cruz, Él fue el que pagó el precio. Y algo también muy importante, que Cristo es nuestro único y suficiente intercesor en el santuario celestial. No hay intercesoras, no hay más intercesores. El único intercesor en el santuario celestial es nuestro Señor Jesucristo. Porque precisamente este tema es trascendental para nuestra salvación. Algo importante, una conclusión importante, es que la expiación de Cristo, la obra que hace nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados, no terminó en la cruz. No terminó cuando Cristo murió en la cruz. Esa obra de expiación inició después de que murió en la cruz. El Señor ascendió al cielo y, como lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, Él ingresó al santuario celestial a continuar con la obra de expiación, y iba a llegar un momento donde Él ascendería al cielo, entraría al santuario, al primer departamento, al lugar santo, y como la profecía lo indicaba y se simbolizaba en el santuario terrenal, en un momento dado, que la palabra de Dios lo explica en la profecía de los 2300 tardes y mañanas, en un momento dado el Señor Jesucristo iba a pasar al lugar santísimo del santuario celestial a hacer la última obra de intercesión, de intermediación, de abogacía en favor del hombre pecador. Y que una vez termine esa obra de intercesión en el santuario celestial, iba a cerrarse la oportunidad de salvación. Por eso, apreciado hermano, apreciado amigo, el diablo ha atacado esta doctrina fundamental, la ha borrado, la ha pisoteado, aún entre los cristianos que profesan ser el pueblo de Dios. Esta doctrina ha sido tergiversada y este pilar ha sido derribado, está siendo derribado. Muy bien, hay otras conclusiones a las que tenemos que llegar. Estamos ahora viviendo el gran día de la expiación y pronto terminará la oportunidad de salvación, pronto se cerrará el tiempo de gracia, no habrá más oportunidad de salvación. Tenemos que concluir que el santuario celestial está siendo purificado y que esta obra de la purificación del santuario en las Sagradas Escrituras tuvo un inicio. La Biblia nos enseña cuándo debía iniciar nuestro sumo sacerdote la obra de la purificación del santuario en el cielo. No nos dice cuándo va a terminar, pero por las señales y por lo que nos dice las Sagradas Escrituras, sabemos que el tiempo de gracia, el tiempo de terminar esta obra de la purificación del santuario está muy próximo. Tenemos que saber que desde ese punto de inicio que nos da la Biblia, se está realizando una obra de juicio investigador en el santuario celestial. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos siendo juzgados y muy pronto se va a dar la sentencia, cuando el Señor venga muy pronto, para vida o para muerte.
Él vendrá a dar la sentencia. Eso quiere decir que antes de dar la sentencia, como en cualquier juicio, ha habido un proceso de investigación. A eso la Biblia le llama el juicio investigador. El Señor Jesús, cuando venga, no va a venir a dar más oportunidad de salvación. Vendrá a dar la sentencia. Pero también vamos a concluir de que existió un santuario terrenal en el Antiguo Testamento y que ese santuario terrenal era una copia, un modelo del santuario celestial, y que ese santuario terrenal era una figura o una sombra del santuario celestial. De hecho les digo, ese santuario terrenal, que era figura de lo que iba a suceder, de lo que hay en el cielo y de lo que iba a suceder en el cielo, ya fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito de los romanos. Ahora en Israel están reedificando el santuario, reedificando Jerusalén. Van a volver a ofrecer los sacrificios y se están uniendo para la adoración judíos, musulmanes y cristianos en esa Babilonia, en esa confusión. Si nosotros logramos entender esto, nos vamos a dar cuenta cómo la obra de Satanás se está haciendo allá en Jerusalén. Vamos a entender que en el santuario terrenal el sacerdote realizaba la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial, como nuestro único sacerdote. Apreciado amigo, todos los engaños y mentiras del sacerdocio terrenal en nuestra época, de la confesión de los pecados a un hombre mortal, del perdón de los pecados por un hombre, por un sacerdote, por un pastor, por un cura, por un papa, vamos a ver que es una obra de engaño y de suplantación que Satanás ha traído a este mundo a través del desconocimiento de las Sagradas Escrituras y a través del engaño de las diferentes denominaciones religiosas que existen en este mundo. Y se ha reemplazado la obra del sacerdocio de Cristo, se la ha reemplazado por la intercesión de María, por la intercesión de los santos e incluso por la intercesión de algunas personas que quizás fueron buenas en este mundo, respetables, pero que ahora las ponen a irse al cielo apenas se mueren, a ayudar a interceder. Una vez terminemos este estudio, entre hoy y mañana, estudiaremos el asunto del misterio de la muerte en la Biblia y llegaremos a mucho conocimiento de la realidad y a descubrir el engaño que hay alrededor de esta doctrina fundamental. También tenemos que decir, elementos del santuario terrenal simbolizaban a Cristo, simbolizaban su obra que está haciendo Él ahora en el santuario celestial. Y allí en el santuario terrenal estaba presente la ley de Dios, que estaba colocada dentro del arca, como lo estudiamos cuando estudiamos la ley de Dios, los mandamientos. Y que esa misma ley se encuentra en el arca celestial, porque en Apocalipsis se dice, y lo vamos a estudiar, que se abrió la puerta en el templo y se vio el arca y se vieron las tablas de la ley de Dios. También que las ceremonias o esas leyes ceremoniales del santuario terrenal fueron reemplazadas por la intercesión de Cristo en el santuario celestial desde que Él ascendió al cielo, y por lo tanto esas fiestas ceremoniales fueron clavadas en la cruz. No debemos ya guardar esos ritos y esas ceremonias, pero la obra de expiación continúa en el santuario celestial. Ya no ofreciendo sangre de toros o de becerros o de corderos, sino ofreciendo Jesucristo su propia sangre. Qué interesante saber eso, apreciados amigos. Que en el santuario terrenal un día al año se hacía expiación por los pecados, todos los pecados que se habían acumulado ahí en esos velos, esa sangre que se había asperjado en esos velos, esa sangre de los corderos. Y había un día en el año señalado por Dios
donde se hacía expiación, quedaban perdonados todos los pecados acumulados. Ahora el Señor está haciendo expiación en el santuario celestial. Y esa obra de ese día de expiación en el santuario terrenal implicaba perdón para el arrepentido o castigo para el no arrepentido. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo termine su obra de intercesión en el santuario celestial, vendrá a dar una sentencia: salvación y vida eterna a los que han sido perdonados. Eterna a los que no han aceptado estas cosas, no se han apartado del pecado y no han querido venir al único que ofrece perdón y salvación, que es el Señor Jesucristo. Escrito en la Biblia. De manera que, entonces, con la ayuda de Dios, tenemos entonces, vamos a entrar en materia. Necesitamos tener las Sagradas Escrituras a mano. Y este tema, lo más seguro es que lo vamos a necesitar revisar de manera personal a través del YouTube que va a llegar, o, por favor, las personas pueden solicitarnos el PDF en PowerPoint para que puedan revisar cada parte que vamos a decir entre hoy y mañana. Vamos a ir a Dios. Allí en Apocalipsis 11:9, la palabra de Dios dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Saben, a lo largo de todos los textos bíblicos que vamos a ir leyendo, vamos a ir identificando las verdades que las pusimos al inicio como conclusiones. Por ejemplo, aquí, la palabra de Dios en Apocalipsis, a través del apóstol Juan, nos revela que el templo de Dios en el cielo existe, porque él lo vio como profeta de Dios. Dios le mostró a Juan ese templo. Y qué interesante, dice, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué había o por qué se resalta aquí que el arca de su pacto se dejó ver en el templo? Porque en el arca del santuario terrenal se colocaban o estaban depositadas las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Y si Juan ve que en el cielo hay un templo y en ese templo está el arca y dentro de esa arca está la ley, hermanos y amigos, claramente nos enseña que la ley de Dios sigue vigente, que no ha sido clavada en la cruz, que no ha sido abolida. Y por lo tanto la ley original, los 10 mandamientos, como están escritos en la palabra de Dios, con el dedo de Dios, como los escribió en tablas de piedra, se encuentran reposando en el arca del santuario celestial. Y no han sido cambiados. Yo pregunto, si esa ley hubiera sido cambiada, o si la iglesia romana o evangélica o cualquier iglesia tuviera la autoridad para cambiarla, entonces, ¿para qué serviría que esa ley se encuentre en el cielo, en las tablas, en el arca? Bien, vamos a continuar. En visión, Juan entró en el santuario celestial. Juan era un profeta de Dios. Y a los profetas verdaderos de la Biblia, Dios se les revela a través de sueños y visiones y les dice lo que deben escribir. Y no le dan su propia interpretación. Ellos sencillamente escriben lo que vieron en visión o en sueños. En Apocalipsis 15:5 dice
que Juan entró en el santuario celestial en visión, donde vio el arca, el altar del incienso, el candelero, y por lo tanto tenemos pruebas indiscutibles de la existencia de un santuario en los cielos, porque la palabra de Dios lo enseña, y en ese santuario el Rey del universo tiene su trono. Lo podemos confirmar con la cita de Conflictos de los Siglos, página 467. Y en ese santuario, Cristo ministra como nuestro gran sumo sacerdote. Lo vamos a leer en Hebreos 8, del 1 al 2. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, de acuerdo a Apocalipsis 4:5. Vio un ángel que tenía en su mano un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono, Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelabro de oro y el altar de incienso en el santuario terrenal. De nuevo, fue abierto el templo de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 11:19, y miró hacia adentro del velo interior, o sea, hacia el segundo departamento, hacia el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto, representada en el cofre sagrado construido por Moisés para guardar la ley de Dios. Conflicto de los Siglos, página 400. Vamos a ver una imagen que nos va a ayudar a entender el tema del santuario. Ustedes y yo vamos a ir a la Biblia ahora y vamos a leer qué tanto dice del santuario. El santuario básicamente se componía de 3 partes. El atrio exterior, que es el lugar donde está siendo señalado por el cursor hacia adentro. Todo eso era el patio grande, el atrio exterior. Dentro de ese atrio exterior, permítanme antes decir que a cada lado de ese atrio, de ese santuario, de ese tabernáculo, acampaban las tribus de Israel. Son 4 lados. De cada lado, volvamos al anterior, por favor. De cada lado acampaban 3 tribus. Y como son 4 lados, 12 tribus que representaban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dentro de ese atrio exterior, que estaba delimitado con materiales y medidas dadas por el mismo Dios en la Biblia, con arquitecto instruido por el mismo Dios, con ingeniero instruido por el mismo Dios. Dentro de ese atrio habían 2 departamentos, 2 lugares, a la que la Biblia les llama el lugar santo. Era el primer departamento del santuario, y al fondo, separados por un velo, el lugar santísimo. En la medida que vamos a ir analizando, nos vamos a dar cuenta que dentro del santuario estaba acá adelante la entrada, ¿cierto? La entrada al santuario, ¿cierto? Que allí había un mueble que se le llama el altar del sacrificio, donde se mataba la víctima que era traída por el pecador para derramar su sangre y ser llevada a la parte del velo del lugar santo, y que una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer la obra de expiación. Era un proceso, y esto, como dicen las Sagradas Escrituras, había sido tomado del modelo que Dios le mostró a Moisés. ¿Y cuál era ese modelo? ¿Cuál era esa maqueta? ¿Cuál era esa maqueta, ese plano? El mismo santuario celestial
porque el Señor así lo estableció. Vamos a continuar. Aquí en la parte superior vemos los diferentes muebles que existían dentro del tabernáculo. De derecha a izquierda, en sus pantallas, vamos a encontrar una fuente o el lavacro, donde el sacerdote se lavaba las manos para poder ingresar al lugar santo y al lugar santísimo. Todos estos muebles simbolizaban a Cristo. Cristo es el agua de vida. Simbolizaban el bautismo del agua que realizó Cristo, no por aspersión, sino por inmersión, que es el bautismo bíblico, verdadero y auténtico. De eso tendremos que hablar luego. Estaba el altar del sacrificio, donde ya dijimos que se sacrificaba el animal. Estaba el candelabro. En el lugar santo, en el primer departamento, se encontraba el candelabro simbolizando a Jesús, que es la luz del mundo. Y ese aceite debía permanecer siempre ardiendo, simbolizando la obra del Espíritu Santo. También había un mueble que se llamaba la mesa de los panes, de la proposición, simbolizando a Jesucristo, el pan de vida. Y en el lugar santísimo se encontraba, antes de entrar al lugar santísimo, allí en el velo que dividía los dos lugares, se encontraba un mueble que se llamaba el altar del incienso, donde se ofrecía incienso representando las oraciones y la intercesión de Cristo en el santuario celestial en nuestro favor. Ya adentro, en el lugar santísimo, se encontraba un solo mueble, que la Biblia nos lo acaba de decir, que se llamaba el arca del pacto, el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro de esa arca estaban las tablas de los mandamientos, la ley de Dios. Tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, porque vamos a entender el tema del propiciatorio cuando decimos que el Señor Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados. A esa tapa del arca se le llamaba el propiciatorio, y allí encima del arca habían dos querubines, y en medio de esos querubines se presentaba la gloria de Dios, porque el Señor había dicho que ese santuario se debía construir para habitar en medio del pueblo de Dios. Vamos a leer los textos, y en la medida que vamos leyendo los textos, vamos a ir pensando en lo que acabamos de ver, en esta figura que acabamos de ver. La siguiente gráfica nos va a ilustrar a nosotros de una manera más planimétrica, ¿cierto? La distribución del mismo santuario, el atrio exterior, ¿cierto? Que estaba prácticamente encerrando el primer departamento y el segundo departamento, que se les llama el lugar santo y el lugar santísimo. Cada sitio de esos tenía ciertos muebles con cierto sentido. En la parte exterior estaba el holocausto o del sacrificio y el lavacro o fuente. Muy bien. Con esta figura, con esta visualización general del santuario, vamos a entrar entonces a leer lo que dice las Sagradas Escrituras de la realidad. Vamos a continuar leyendo en las Escrituras la realidad del santuario en el cielo. Hay algo interesante aquí. Al profeta Daniel se le presentó una visión en una profecía que se encuentra en Daniel 8:14, donde se le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas
luego el santuario será purificado. Para muchos esto es francés, alemán, y, bueno, el inglés es muy conocido. Es un idioma desconocido para muchos, pero con la ayuda de Dios lo vamos a entender, porque esta es una profecía de tiempo. Y es la última profecía y la más importante profecía de tiempo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pero yo quiero resaltar aquí que el Señor Jehová le dice a Daniel que después de que él le dé un punto de inicio, iban a pasar 2300 tardes y mañanas, que en la Biblia es un día, una tarde y una mañana es un día, porque en Génesis leímos, fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo. Eso lo vamos a detallar en el día de mañana. Pero cuando se le da al profeta Daniel este periodo de tiempo, se le dice que al final de este periodo de tiempo, de los 2300 tardes y mañanas, el santuario iba a ser purificado. Entonces nosotros tenemos que entender qué es el santuario y qué es la purificación del santuario, porque esto es lo mismo que sucede en el cielo, donde el santuario ha empezado a ser purificado. Vamos a continuar. ¿Cómo me gustaría saber que vamos bien, apreciados amigos? Por favor, escriban sus comentarios. Me gustaría saber que estamos a tono, que estamos iniciando el estudio y que es un estudio donde vamos a necesitar mucha concentración, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos ilustre al respecto. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Leímos en Apocalipsis 11:9. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal o santuario terrenal, que servía como copia y sombra del que está en el cielo, este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844. Y alguien dirá, bueno, ¿y cómo sabemos que fue en 1844? La Biblia nos va a dar el punto de partida, nos da la duración del periodo, 2300 tardes y mañanas, que en simbología son 2300 días, una tarde, una mañana es un día, 2300 tardes y mañanas son 2300 días, 2300 años, porque un día es un año en la Biblia y lo vamos a explicar con argumentos y textos bíblicos. Allí dice que el santuario, que el lugar santísimo, el santuario celestial, se abrió en 1844. Si nosotros tenemos en la Biblia el año del punto de partida y tenemos la duración del periodo, fácilmente vamos a llegar al año de terminación de la profecía, donde iba a iniciar, donde se iba a abrir esa puerta del templo, del santuario celestial, para que Cristo entre en él para consumar la obra final de expiación. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote, aquí me recuerda las palabras de los 144,000. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. En otras palabras, son tan fieles al Señor que entienden que el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Habiendo estudiado el tema del santuario, llegaron a entender el cambio en el ministerio del Salvador y vieron que Jesús entonces estaba oficiando frente al arca de Dios y ofreciendo su sangre en favor de los pecadores. ¿Por qué hago claridad en esto? Primero, porque esta doctrina bíblica es desconocida para todas las iglesias cristianas y la iglesia romana. Ustedes nunca han escuchado hablar de esto.
Quizás sea la primera vez que van a estudiar el tema del santuario en el cielo. Y yo les voy a decir la razón por la cual nunca se ha enseñado esta verdad en las iglesias cristianas. La primera es porque la Biblia predice que el enemigo de Dios iba a levantar un poder, que ayer lo estudiamos y lo identificamos como el poder del anticristo, como el poder de la bestia, de la primera bestia de Apocalipsis 13, como el poder de la gran ramera, la gran Babilonia, la gran confusión, que este poder que en la Biblia y en los anales de la historia lo podemos identificar como el sistema católico romano con todas sus ramificaciones y todas sus hijas, las iglesias cristianas. Ellos iban a borrar de la mente el papel que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en el cielo para poder colocar en lugar de Cristo a María, a los intercesores, a los santos, y ponen a Pedro con las llaves del cielo, cuando Pedro está descansando en el polvo de la tierra, como enseña la Biblia. Y ponen a María a interceder en favor de los pecadores, cuando María, al igual que Pedro y todos los discípulos, murieron y están descansando, y la Biblia no da evidencia que hayan resucitado, menos que hayan ascendido al cielo, y peor que estén intercediendo en nuestro favor. Y este poder ha puesto a los muertos, a los difuntos, a irse derechito al cielo si son buenos, a irse al purgatorio si son más o menos malos o medio malos o medios buenos, para después ir el 1 de noviembre a sacar las ánimas del purgatorio y a llevarlas para el cielo, a que ayuden a interceder, a que ayuden a rogar por nosotros. O sea, ustedes deben entender por qué no se ha enseñado esto. Y en las iglesias cristianas, además de todo lo que acabo de decir, no se ha enseñado esta doctrina porque para las iglesias cristianas la ley de Dios fue abolida, fue clavada en la cruz, y por lo tanto ellos no pueden aceptar ni enseñar que en el arca del templo celestial se encuentran dentro de esa arca las tablas de los 10 mandamientos y por lo tanto están vigentes. Por favor, sigamos. Hebreos 8:5. Vamos a leer del capítulo 8 de Hebreos. Vamos a leer algunos versículos y los vamos a recordar. En la parte del centro está Éxodo 25:8, donde el Señor, en Éxodo 25:8 y todo lo demás, ordenó el Señor hacer el santuario para habitar en medio del pueblo. Pero este santuario, con todos sus elementos y su obra y su sacrificio, ¿qué era lo que representaban? Dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo. Cuando Dios le dice en Éxodo 25:8, cuando Dios le dice, háganme un santuario para yo habitar en medio del pueblo, le dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, porque a Moisés el Señor se le presentó en el monte y le mostró el modelo del santuario celestial para que el santuario terrenal sea construido de la misma manera como lo había diseñado el Señor, porque Dios quería que en esa obra del santuario terrenal el pueblo de Israel y todos los que iban a asistir entiendan que eso iba a ser una sombra del verdadero Cordero y de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Hebreos 8 del 1 al 2 dice, así que la suma acerca de lo dicho es, o el punto principal de lo que venimos diciendo es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En otras versiones dice, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel
verdadero tabernáculo que el Señor asentó o levantó y no hombre. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, vez tras vez, como lo vamos a seguir leyendo, nos enseña a nosotros que el santuario celestial es una realidad y que el santuario terrenal se tenía que construir porque era una figura del santuario celestial. Pero allí yo quiero resaltar en Hebreos 8:1 que dice que en ese santuario celestial tenemos un sumo pontífice, tal pontífice, un sumo sacerdote, dice otras versiones. El único sumo sacerdote, el único sumo pontífice que existe en la Biblia es el Señor Jesucristo. Pero ahora te han hecho creer a ti, apreciado amigo, que el Papa es el sumo pontífice. Y te vas a dar cuenta, y voy a escribir, voy a tener listo todos los títulos que el Papa en toda la historia le ha robado a Dios. Por eso al sistema papal, al sistema católico, apostólico, romano, junto con todas sus hijas, las iglesias cristianas, se le llama el poder del anticristo. Porque el anticristo no es una persona, sino un sistema. Y es anticristo porque se opone a todo lo que Dios dice o está en contra de Dios. Por eso es anticristo. Y este sumo sacerdote, el único pontífice, que es nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que los emperadores antes en la Roma imperial tenían una triple corona que decía Pontífices Maximus, máximo o sumo pontífice. Y cuando los emperadores, los césares de la Roma imperial, renunciaron a ese título lo tomó el obispo de Roma en el año 538 y hacia adelante se le llamó el Papa. Ahora nos han dicho que el primer Papa fue Pedro. Apreciado amigo, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, vas a encontrar varias cosas de Pedro. Primero, que Cristo nunca le entregó la autoridad de su iglesia a una sola persona, porque es humano. El único fundamento es Cristo. La iglesia verdadera debe estar basada en la roca que es Cristo. Que Pedro era un hombre casado, porque la Biblia habla de la suegra de Pedro. Pedro era pecador. En principio era un pescador. ¿Y qué hace un pescador mientras no tiene a Cristo en el corazón? Era pecador, era humano. Y Pedro mintió, negó a Cristo, y Pedro era el primer papa. Y la Biblia enseña que cuando un gentil llamado Cornelio se encontró con Pedro, Cornelio se postró para adorarlo porque era un gentil y ellos, los gentiles, adoraban a los hombres. Entonces Cornelio se postra ahí en Hechos capítulo 10, lo puedes leer, se postra ante Pedro y Pedro le dice, no lo haga, yo soy hombre como tú, yo no necesito adoración. Y sin embargo, los papas que dicen ser los sucesores de Pedro, se declaran infalibles, toman el título de sumo pontífice y además aceptan la adoración, aceptan que se les bese el anillo, aceptan que la gente se postre frente a ellos. Y le roban el título a Cristo como único intercesor. Cuando en el confesionario exigen del pecador que les confiese los pecados a un hombre mortal. Cuando tenemos a nuestro sumo sacerdote vivo, porque él resucitó en el cielo. Y en las Sagradas Escrituras no hay un solo texto que autorice que el hombre debe confesar los pecados a otro hombre. Nosotros debemos confesarnos entre nosotros las culpas humanas. Si yo te ofendo, apreciado amigo, te pido perdón, pero prefiero herirte con la verdad y no matarte con la mentira. Vamos a continuar. Hebreos 9:24, la santa palabra de Dios dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hablando del santuario celestial, ¿verdad?
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por favor, si yo estoy leyendo mal, por favor abra su Biblia y lea en su Biblia. Yo no puedo entender otra cosa diferente aquí. Que el apóstol Pablo, que escribió el libro de los Hebreos, dice que Cristo entró en el santuario porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no fue un hombre el que construyó el santuario celestial, sino Dios mismo, y que es figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el que se presenta ante Dios por nosotros. Gracias a Dios es así, porque si el Señor me mirara a mí como soy, ¿qué sería de mí? Gracias a Dios, Él mira a Jesucristo y Jesucristo levanta sus manos, muestra sus llagas, ofrece su propia sangre y dice, yo pagué por Carlos Gómez. Padre, yo morí en lugar de Carlos Gómez. Volvemos a repetir el texto. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La palabra de Dios lo dice. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Sigamos, por favor. No se olviden, por favor, comentarnos cómo vamos. Estoy yendo despacio porque este tema lo hemos dividido en dos días. Estoy yendo despacio. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo. Aquí nos enseña que Cristo, una vez, habiéndose ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, apreciados hermanos, ese altar del sacrificio que nosotros vimos ahí en el atrio, representa la cruz, donde el Señor Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Y ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio era por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego asciende y se sienta a interceder a la diestra de Dios. Pero yo te quiero llamar la atención, apreciado amigo, que asistes a la misa. El texto que acabamos de leer, el anterior, dice que el Señor sacrificio ofreció una sola vez para siempre su sacrificio. Pero quiero que investigues qué significa la misa. Cada vez que tú asistes a la misa, cada vez que se celebra el sacrificio idolátrico de la misa, el sacerdote con las palabras que pronuncia, crea a Cristo y Cristo vuelve a morir y muere muchas veces, cada día, cada vez que se celebra una misa. Cristo es creado, ponle cuidado, el creador creado y el que vive para siempre, el que ofreció un solo sacrificio, es muerto. Averigua, por favor, en qué consisten las palabras que pronuncia el sacerdote en la misa. Vamos a continuar. El siguiente texto está en Hebreos capítulo 9. Es necesario que leamos el texto de Hebreos capítulo 9 para que vayamos reforzando lo que hemos entendido hasta ahora y que nos dé un plano general de lo que viene luego. Así que yo voy a pedirle el favor a Carlos Andrés que me ayude con la lectura de Hebreos capítulo 9, por favor. Muy bien, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal,
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. La segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, cual y por los dando el Espíritu Santo a entender con esto, manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y de todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén, hermanos. Miren, en este capítulo de Hebreos hemos podido confirmar varias cosas.
que en el santuario, que en el cielo existe el santuario celestial, que Cristo es nuestro único intercesor, que ofrece su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y al final dice que Él volverá, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, porque ya los pecados, cuando Él venga, habrán sido decididos, nuestros pecados perdonados, y Él nos otorgará la salvación. Y los que no se arrepintieron, los que no aceptaron el mensaje de arrepentimiento, ni el amor de Dios que les está ofreciendo para perdonarles sus pecados, pues tendrán su sentencia. Pero el Señor va a venir, por favor, la última frase del versículo 28. El Señor va a venir no a dar otra oportunidad, no a dar 1000 años de paz, ni a dar un segundo tiempo de gracia. El Señor va a venir sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan, apreciado amigo. Si tú no le estás esperando, apreciado hermano en la fe, apreciado cristiano, si tú no estás haciendo planes para esperar al Señor Jesucristo en su segunda venida, no sé qué va a pasar. Bueno, sí sabemos qué va a pasar, pero será muy triste que el Señor venga y o mejor, que el tiempo de la oportunidad para salvarse se termine, Jesucristo deje de interceder en el santuario celestial en nuestro favor, que el tiempo de gracia se cierre y que tú y yo no hayamos obtenido la preparación para ser sellados para salvación. Y el Señor va a venir a salvar a los que le esperan. Los que le esperan, los que creen en su venida, en su segunda venida, se llaman adventistas. Y tú puedes ser un adventista, apreciado amigo, no porque pertenezcas a una iglesia o congregación que se llame adventista, sino porque tú abrazas la fe adventista, la fe de la Biblia. Adventista viene de advenimiento, que significa volver a venir. Y el Señor Jesucristo prometió volver. Juan 14, del 1 al 3, la promesa más maravillosa. No se turbe vuestro corazón, si crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, su sacrificio, la vergüenza que Él tuvo que pasar, siendo azotado, siendo desnudado totalmente, le cargaron una cruz que no era para Él. La cruz, apreciado amigo, no es el símbolo del cristianismo, porque la cruz que cargó Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, era para un pecador, era para Barrabás. Y los que idearon la cruz como un símbolo de tortura eran los romanos. El Señor no se inventó la cruz. Los romanos la tenían la cruz como un símbolo pagano, un instrumento de tortura. Y esa cruz que cargó el Señor Jesucristo no era ni diseñada, ni tenía por qué cargarla. Pero en esa cruz, el Señor derramó su sangre. Y la gente dice, es que la cruz, yo amo la cruz. Y hasta cantan, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Apreciado hermano, ama al que murió en la cruz. Apreciado amigo, de nada te sirve cargar una cruz, literal, si no tienes en tu corazón y en tu mente al que murió en la cruz. Y por eso ahora la cruz aparece no solamente en los templos católicos romanos, también aparece en los templos cristianos con el manto de María. Y hasta en los templos del profeso pueblo de Dios aparece la cruz con el manto.
ecumenismo, todos unidos bajo el error. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. ¿Qué pasó con el desengaño? Hubo un grupo de cristianos sinceros, por allá en 1833 en adelante con Guillermo Miller. Estudiaron la profecía que nosotros vamos a estudiar, pero no leyeron, no pudieron discernir la realidad del santuario celestial, y todos estos textos de la purificación del santuario y todo se lo aplicaron a la tierra y creyeron que la tierra iba a ser purificada, y por lo tanto llegaron a la conclusión que Cristo venía en 1844 de acuerdo al cálculo de la profecía. El Señor veló sus ojos. En la providencia de Dios escrita en Apocalipsis 10 debía surgir este gran desengaño. Esperaron a Cristo en 1844 y Cristo no vino. Pero se esforzaron por estudiar la verdad con oración, con sinceridad. Muchos se desanimaron, muchos se volvieron atrás, muchos se volvieron a Babilonia. Y de ahí surgieron los testigos de Jehová, los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los mormones y una cantidad de denominaciones religiosas. Pero el pueblo remanente fiel estudió, siguió orando, y el Señor reveló la verdad de la purificación del santuario. Y en el libro de los Hebreos se especifica que si existe un santuario en el cielo, el santuario que debía ser purificado después de 2300 años no era la tierra, sino el santuario celestial, simbolizando la purificación del santuario terrenal. Cuando una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo para hacer expiación final por el pueblo. Termino diciendo, reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Cuando hablo de esto, apreciado amigo, no te sientas excluido, porque tú, si crees en el Señor Jesucristo y crees que Él viene por segunda vez y crees la promesa en la palabra de Dios, eres adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber. De allí en adelante, el pueblo de Dios tenía que, como dice Apocalipsis 10, volver a predicar el mensaje, la última advertencia a este mundo, representada en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 y en el mensaje de los tres ángeles. Vamos a continuar. Éxodo 25, 8 y 9, volvemos a leerlo. La orden de construir el santuario terrenal, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, en la Shekinah, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Moisés no se inventó el diseño. Dios le mostró y le puso los hombres que lo iban a diseñar y a construir. Al arquitecto y al ingeniero se los puso. El diseño se lo había entregado el Señor. Pero Dios le entregó a Moisés el plano, el diseño. Tome, hágalo así como yo le digo. Ahora, ¿qué tal Moisés diciéndole a Dios? No, mire, es que esto está muy pequeño con 2 departamentos. Hagámosle 3. O no, está muy grande con 2. Hagámosle uno solo. Hagamos nomás el lugar santo. Es Dios el que dio las instrucciones, porque Él es el creador. Tú no puedes escoger cualquier día para descansar y para adorar. El Señor ha establecido que en su sabiduría y en su amor, que sea el 7º día. Y ese es el día del Señor. Lo hemos estudiado y la Biblia nos lo ha enseñado. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó: hacerme un santuario, háganme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Pero a causa de su apostasía, ojo con esto, los israelitas habían perdido el derecho a la bendición de la presencia divina y por el momento hicieron imposible la construcción del santuario de Dios entre ellos. Pero después que les fuera devuelto el favor del cielo,
el gran caudillo procedió a ejecutar la orden divina. Me voy a detener aquí porque esto escrito en Patriarcas y Profetas, en la página 54, nos dice que Dios le dio la orden a Moisés para que construya el santuario y le dio la promesa: voy a habitar en medio de ustedes en el santuario. Pero el pueblo de Israel entró en apostasía, renunció a la fe fundamental, pecó, se apartó del Señor y comenzaron a hacer alianzas con los pueblos paganos. Entró en apostasía. El Señor tuvo que detener su presencia, retirar su presencia de ese lugar que había prometido. Y solamente cuando se arrepintieron y volvieron a Dios, la presencia de Dios estuvo con ellos. Apreciado hermano y amigo, mientras tú te unas con los paganos, mientras observes doctrinas que no están escritas en la Biblia, mientras te unas en yugo desigual con los incrédulos, no va a haber la presencia de Dios ni en el templo ni en tu vida. Dios tiene personas sinceras en Babilonia, allá entre los paganos, que deben salir de allá para salvarse. El Señor las conoce porque Él tiene sus ovejas en otros rediles, dice Juan. Y el Señor las va a llamar, pero esas ovejas tienen que escuchar la voz. Y la voz es la voz de los que predicamos la verdad para este tiempo. Y acepte la salvación, se salvará. Vamos a seguir. Vamos a seguir, por favor. Ciertos hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma, así como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos, su tamaño y forma, ¿cierto?, que había de contener. Los 2 lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero y de las cosas celestiales. Sigamos. Aquí tenemos graficada nada más, en la siguiente diapositiva. Tenemos graficado el texto de Daniel 8:14, que tiene que ver con la purificación del santuario. Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Esta profecía, que es la más importante de la Biblia y que tiene que ver con la purificación del santuario, la vamos a estudiar en detalle. ¿Sabes por qué, amigo? ¿Sabes por qué, hermano? A los amigos, porque la deben conocer, porque nunca la han escuchado, porque revela el verdadero oficio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo como nuestro único intercesor, nuestro único sumo sacerdote, nuestro único salvador. Y a nuestros amigos cristianos, tengo que decirles con tristeza que esta doctrina tan fundamental, dinamitada, como dinamitaron las Torres Gemelas allá en el 2001. La vamos a estudiar mañana. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver un poco en el libro de Levíticos qué era y en qué consistía la purificación del santuario. En el libro de Levítico capítulo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Apreciados amigos, alguien se estará preguntando, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué se necesitaba purificar el santuario? Luego era que no le hacían aseo, no le hacían mantenimiento, habían impurezas. Vamos a entender a lo largo de las escrituras que cuando una persona pecaba de los israelitas, entonces venía, porque Dios había establecido el sistema de sacrificios, venía trayendo un animal sin mancha, sin defecto. Dios había dado las características. Venía trayendo un animal para que en lugar del pecador muera el animal. El animal era sacrificado. Y el animal era sacrificado, pero antes de eso,
el pecador que había pecado, las manos de ese animal para transferirle su pecado al animal. Entonces le pasaba el cuchillo al pecador y el pecador le cortaba la aorta, degollaba al corderito o al cabrito macho, lo degollaba y veía salir su sangre, lo mataba. Ese cordero representaba a Cristo que iba a derramar su sangre por los pecados del hombre, por los pecados del pecador. La lección más importante que tenía que aprender el pecador que degollaba al cordero era que el cordero estaba muriendo por los pecados que él había cometido, que esa persona había cometido, y tenía que llegar a la conclusión: pobrecito ese animal, yo lo maté. Apreciado amigo, el Señor Jesucristo, que es, según Juan 1:29, el verdadero cordero que quita el pecado del mundo, murió por tus pecados. Tú fuiste, no fueron los judíos ni los soldados romanos los que mataron a Jesús. Fuiste tú con tus pecados. Fui yo con mis pecados. Entonces esa sangre, el sacerdote la recogía y la llevaba durante el año y asperjaba el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Asperjaba esa cortina, ese velo, rociaba la sangre. Y así se contaminaba con los pecados del pueblo el santuario. Y una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación, perdón de todos esos pecados acumulados. Eso lo hacían por fe. Y todo eso simbolizaba la obra que Cristo iba a venir a hacer en esta tierra al morir en la cruz, al derramar su sangre por nuestros pecados. Tenía que ser purificado. ¿De qué? De las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Apreciado hermano, en el santuario terrenal sucedía lo mismo que sucede en el santuario celestial. Solamente el sacerdote debía entrar al lugar santo a hacer expiación, porque solamente Cristo es nuestro único y suficiente sacerdote que intercede en el santuario celestial en nuestro favor. Allí no puede estar su madre, allí no puede estar uno de sus discípulos, allí no puede estar ni siquiera un ángel, porque él, el sacrificio que hizo él en la cruz, es suficiente para perdonar nuestros pecados. Dios no necesita de más intercesores. Dios no necesita de más ayudadores, porque su sacrificio fue completo y para siempre. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, o sea, el sacerdote tenía que primero hacer la expiación por él, por los pecados de él. El sacerdote del santuario terrenal no se declaraba infalible como el Papa o los sacerdotes. Él primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus pecados. Tenía que hacer expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Sigamos por favor. Levítico 23 también nos ilustra al respecto. También habló Jehová a Moisés diciendo, estábamos hablando del día de la expiación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque ese día es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Apreciados amigos, aquí la Biblia nos enseña que un día al año, en el mes décimo, ¿cierto? Perdón, en el día décimo del mes séptimo, se celebraba o se realizaba el día de la expiación. Y que ese día las personas tendrían que afligir sus almas, o sea, arrepentirse de sus pecados, entristecerse por haber pisoteado la ley de Dios y venir a ofrecer una ofrenda a Dios, un cordero, un animal sin mancha. Y que ese día era un día de expiación. ¿Para qué?
para reconciliarse delante de Jehová, vuestro Dios. Apreciado amigo, en ese día se realizaba una obra de perdón. Era un día de júbilo, de alegría para los que habían confesado sus pecados y habían sido perdonados por la fe en la sangre del Cordero. Pero era un día de tristeza, de calamidad para todos aquellos que no habían confesado sus pecados, porque en ese día morían. Lo mismo va a suceder cuando el Señor Jesucristo deje de interceder en el santuario celestial. El que es justo seguirá siendo justo y será feliz cuando el Señor venga. Dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos viene a salvar. Pero será un día de calamidad, de tristeza, hasta que el Señor Jesucristo estaba intercediendo en el santuario celestial. Será marcado para destrucción. Y cuando el Señor venga, deseará que las peñas, que las rocas se caigan sobre él y lo escondan del rostro del que viene sentado en el trono y del Cordero. Así lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6. Vamos a continuar. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío. Los meses judíos no son los mismos meses nuestros, apreciados amigos. Investiguemos por favor al respecto. Cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel, habiendo quitado así sus pecados del santuario, ojo con eso, los pecados del sacerdote eran quitados primero, porque él tenía que ofrecer su sacrificio primero por sus pecados. Después de eso, ¿qué hacía? Ofrecía los corderos por el pueblo, el cordero por el pueblo, o el cabrito macho por los pecados del pueblo. Y una vez salía del santuario, del lugar santísimo, vivo. ¿Por qué digo vivo? Porque el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y si había pecado entre el pueblo, el sacerdote moría. Es bueno que investigáramos en profundidad esto. Pero cuando salía, después de haber quitado los pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Y era un día de alegría. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. Estamos hablando de allá de 1844. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año de 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en otoño y la conclusión parecía irrebatible. Pero el Señor no vino, porque el santuario que se iba a purificar en ese año, cuando se hubieran cumplido los 2300 años, era el santuario celestial. Sigamos, por favor. Bajo el régimen mosaico, bueno, ya leímos, ¿no? Vamos a responder una pregunta interesante y la Biblia nos va a responder. ¿Qué hace Jesús en este momento en el cielo? Señor Jesucristo, ¿qué hace? La Biblia nos va a responder. Vamos a leer los textos. La palabra de Dios nos revela vez tras vez que el Señor Jesucristo es nuestro único mediador, el único camino al Padre. Y que aparte de Cristo nadie más puede mediar entre Dios y el ser humano. Que desde el santuario vive para interceder por nosotros. Y esta función es la garantía de nuestras oraciones, pues todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo él, en el nombre de Cristo, os lo dará. Apreciado amigo, cuando tú le pides a Dios en el nombre de María, en el nombre de Pedro, en el nombre de cualquier santo, en el nombre de la abuelita, en el nombre del abuelito, no te puede contestar el Señor, porque el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:23, como lo vamos a leer ahora en la palabra de Dios, dice que todo lo que pidas al Padre, a Dios, en mi nombre,
en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer. Cristo es nuestro sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo, de acuerdo a Hebreos 2:17. Y como tal se compadece de nuestras debilidades y nos socorre ante ellas. Es el ministro del santuario celestial. Esta es una prerrogativa exclusiva de Cristo. Nadie puede autollamarse ni Padre Santo, porque solamente hay un Padre Santo que es Dios, ni intercesor ni representante de Cristo en la tierra. Ningún ser humano puede reclamar esta posición. Es nuestro abogado, porque 1 Juan 2:1 dice que no solo el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, sino también el único representante. El santuario no solo era un lugar de perdón, era un lugar de juicio. Como se realiza un juicio en el santuario celestial, necesitamos que Cristo nos defienda en este momento. En este momento, apreciado amigo, el Señor Jesucristo es tu abogado. Muy pronto se terminará el tiempo de gracia, se terminará el tiempo para la oportunidad de la salvación. Ya no será más tu abogado, será tu juez. Será nuestro juez. Porque el Señor desde el cielo es nuestro juez. Desde el santuario Jesús dará la sentencia final contra los pecadores. Y desde allí saldrá a destruir a los que destruyen la tierra. Pero a nosotros, los que aceptemos a Cristo como nuestro único mediador, como nuestro único sumo sacerdote, como nuestro único abogado y como nuestro juez, la sentencia será para salvación, porque la garantía es Cristo. Somos salvos por la fe en Él, por la gracia, y obedecemos sus mandamientos por amor a Él. Y eso nos da la garantía de que el que obedece la palabra, el que sigue al Cordero, el que acepta la bendición de Dios, va a ser salvo. De lo contrario, en vano murió Cristo en la cruz. Si tú estás pensando que la salvación se compra con obras, o con lo que hagas, o con lo que dejes de hacer, o quizás la salvación se compra dando donaciones a las iglesias, regalando la finca, o de alguna otra manera, no es verdad, porque lo único que te salva es la gracia de Dios a través de la fe, Cristo, a través de su sacrificio. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo, que intercede, muestra las llagas en sus manos, esas manitos que solamente se extendían para bendecir, perforadas por unos enormes clavos, su costado perforado por una lanza del soldado, sus pies, esos pies que caminaron por suelos polvorientos, distancias recorridas para buscar a los pecadores y ayudarlos, perforados por unos enormes clavos que tuvieron que traspasarlos para asegurarlos contra el madero. Todo lo que acabo de decir lo vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Qué dicen los textos? En 1 Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Apreciado amigo, ¿por qué te escondieron? ¿Por qué tú nunca habías leído esto? ¿Por qué tú no sabías que Jesucristo es tu único mediador entre Dios y tú? ¿Por qué? Porque te escondieron la Biblia durante muchos años. Porque el sistema romano escondió las escrituras, prohibió su lectura y persiguió a los mal llamados herejes, a los que leían las escrituras, las predicaban, las enseñaban, los mataba en la hoguera, en los calabozos fríos y oscuros, muriéndose por el frío y el hambre. Los tiraban en el circo romano a los leones. Escondieron la verdad para enseñarte que tienes otros intercesores. Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay otro intercesor, apreciado amigo. El único que puede salvarte a ti y a mí es Jesucristo. Hebreos capítulo 2. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos,
Cristo, cuando vino a vencer el pecado, la tentación y a Satanás y a la muerte, era como uno de nosotros, para demostrarnos que siendo humano se puede vencer, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me voy a detener un poquito aquí. Hoy en día te están enseñando que Cristo venció porque era Dios. Y están enseñando que la naturaleza de Cristo cuando nació era pecadora, que Cristo trajo el pecado original. Si Cristo trajo el pecado original, entonces era pecador. ¿Y cómo es que un pecador puede salvar a otro pecador? Sigamos, por favor. Siguiente texto. Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, apreciado amigo, Cristo venció el pecado y jamás usó de su poder como Dios para vencer el pecado. Fue tentado como somos tentados cualquiera de nosotros. Él adoptó nuestra naturaleza humana, pero no fue pecador. Uno de los mayores engaños, apreciado amigo, uno de los mayores engaños es la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original, que dice que nosotros somos pecadores desde que nacemos. Malinterpretan textos bíblicos para decir que somos pecadores desde que nacemos. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser un Dios tan injusto de condenar o destruir a un niño que al nacer se muere porque nace pecador? ¿Tú crees que eso es realidad? ¿Cómo puede ser que Dios condene o llame pecador a un niño que a los 2, 3 años, cuando no tiene uso de razón, cuando no ha violado la ley de Dios, cuando ni siquiera sabe la verdad de la ley de Dios, cómo lo puede destruir? El pecado se considera pecado una vez nosotros tenemos uso de razón y decidimos en nuestra mente pecar, violar la ley, porque el pecado en la Biblia, según 1 Juan 3:4, es el pecado es la infracción de la ley. De eso hablaremos después. Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay un par de textos más, creo que son 2 o 3, los leemos y damos por terminada o avanzada nuestra reunión en esta noche. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Sigamos. 1 Juan 2:1. Aquí está la promesa, para ti y para mí en esta noche. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia nos da la mejor noticia. Si tú y yo hemos pecado, podemos venir con toda la confianza ante el Padre porque tenemos al único abogado, Jesucristo el justo. Allí no dice que tenemos a María como abogada, que tenemos a los santos como abogados, o que tenemos a cualquier persona buena que ha muerto como abogada. Apocalipsis 1:8 dice que ese templo que está en el cielo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Amigo, esta es una advertencia.
Cuando el Señor Jesucristo deje de interceder en el santuario celestial, se habrá terminado la oportunidad de salvación. Se habrá cerrado el tiempo de gracia. El Señor dejará de ser nuestro intercesor y entonces vendrán los juicios de Dios sobre los impenitentes, sobre los que van a recibir la marca de la bestia, y vendrán las plagas. Por eso Apocalipsis 16:1 dice: entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El tiempo de gracia se habrá terminado, la oportunidad de salvación se habrá terminado para siempre. Los hombres, la suerte de las personas será decidida para la eternidad, para salvación o para la destrucción total. ¿En qué grupo de personas vas a estar tu amigo o hermano? Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y las naciones se iraron y tu ira ha venido. Estamos hablando en el contexto de los juicios y de las plagas de Dios. El tiempo de juzgar a los muertos, de darle el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dado de manera especial a todos mis amigos y hermanos leer el capítulo 22 del Conflicto de los Siglos, que se llama El Templo de Dios. ¿Qué estudiaremos mañana? ¿Qué estudiaremos mañana? Mañana vamos a estudiar esta profecía de la purificación del santuario. Vamos a establecer la verdad de la Biblia para la profecía de tiempo más importante, que tiene que ver con el establecimiento del juicio investigador en el santuario celestial y la última obra que el Señor Jesucristo está haciendo como nuestro intercesor, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Quiera Dios. He orado fervientemente por todos ustedes, amigos. Me excusan que hoy me tomé unos minuticos más, pero he orado fervientemente. Tengo anotado aquí el nombre de cada uno de ustedes. He orado al Señor para que el Señor abra nuestros ojos y nos ayude a entender esta verdad tan solemne que tiene que ver con la última obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial antes que se cierre la oportunidad de salvación. Vamos en la mitad. Con la ayuda de Dios, mañana terminaremos de estudiar la realidad del santuario celestial y del santuario terrenal. Que Dios los bendiga, mis apreciados amigos y hermanos. Muy bien, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes con nosotros en este momento. Les invito a que allí donde nos encontramos, inclinemos para terminar la reunión. Amoroso y maravilloso Señor Padre Celestial, gracias infinitas te damos por tu obra, nuestro favor, porque hoy hemos podido estudiar a la luz de tu palabra. Nos amaste tanto que viniste a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Pero hemos entendido a la luz de tu palabra que tu ministerio no acabó allí, que tu ministerio no finalizó allí, sino que tú, además de haber muerto por nuestros pecados, resucitaste y ves. Pero en estos momentos, por nosotros, en estos momentos eres nuestro abogado, nuestro único abogado, nuestro único intercesor, porque en estos momentos nos extiendes tus manos de amor esperando que nosotros podamos acudir hacia ti y podamos
aceptar esa maravillosa obra que tú llevas a cabo en nuestro favor. Padre Celestial, imploramos tu perdón si en algún momento hemos desaprovechado tu sacrificio. Imploramos tu perdón si en algún momento hemos quitado a Cristo Jesús y hemos puesto a cualquier otra organización, persona en tu lugar. Padre Celestial, gracias porque nos has dado la oportunidad en esta hora de conocer tu verdad. Imploramos que tu Espíritu Santo se quede con nosotros en lo que queda de esta noche y que el día de mañana podamos regresar para seguir estudiando tu palabra, aprendiendo de ella y meditando en la verdad. Quédate con nosotros, te lo imploramos no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén.